Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Ok, vamos a empezar la clase de hoy. Otra vez, como siempre, empiezo preguntándoles si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora o de los materiales que ustedes tienen para revisión en la plataforma. Hola. Hola. ¿No? No, aún no, profesora. Creo que no, profesora. ¿Está bien? Por el momento no, aún no. ¿No? Por el momento todo bien, profe. Okay. Son 2 semanas de revisión de este material porque es un poco larguito, ¿eh? Ok. No, espérenme tantito. Ok, voy a compartir la pantalla completa al escritorio. Ok, bueno, si no hay preguntas sobre lo anterior, pues entonces sigo comentando esta parte de la fuerza electromotriz. Sí, ayer o la clase anterior llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta establecer cómo la corriente que tengo aquí se puede calcular a través de una integral de superficie sobre una superficie dada de interés de la densidad de corriente J en alguna región del espacio, ¿no? Entonces, si en una si en un sistema que se comporta de tipo macroscópico tenemos un campo vectorial que representa una densidad de corriente que digamos, está distribuida en una región extendida del espacio, y lo que queremos calcular es la intensidad de la corriente, es decir, cuánta carga pasa por unidad de tiempo, pues debemos especificar a través de qué superficie, ¿no? Entonces, esta superficie puede ser arbitraria, ¿sí? No tiene que ser como en este caso, que todo es muy simétrico, todo es muy bonito, la carga está distribuida de forma homogénea, las paredes de la región volumétrica son paralelas, hay simetría, la corriente apunta en el eje de simetría, muchas cosas, ¿no? Pero aquí, en una situación arbitraria donde no necesariamente hay simetría, bueno, pues también se puede hacer, ¿no? No es tan directo, pero la expresión es esta. Si quiero la corriente, pues simplemente tengo que hacer la integral de superficie, ¿no? Entonces, para hacer esta integral, pues uno tiene que parametrizar la superficie, parametrizar el campo vectorial, hacer el producto punto. Bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo trabajar estas integrales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay preguntas? No. ¿No? Creo. Bueno, ahora, aquí la pregunta es, ¿qué rayos tiene que ver esto que acabamos de ver de la J y de la corriente y de todo eso con lo que empezamos discutiendo, que fue la forma en la que puedo inducir corrientes eléctricas en un circuito a través de la fuerza electromotriz? ¿Qué tiene que ver esta fuerza electromotriz con lo que estamos discutiendo aquí? Bueno, es que este pequeño paréntesis que abrí para hablar acerca de la corriente, pues es necesario para poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vamos a tratar de relacionar en un medio material, por ejemplo, el paso de la corriente. Como yo les decía aquí, cuando hablábamos de rapidez y velocidad de deriva, los portadores de carga en su trayectoria de un lado a otro, ¿sí? en estas terminales del conductor, pues sufren varias interacciones con los componentes mismos del material del que está hecho el conductor.
y llegarán de esta tapa, digamos, de esta tapa que está a la izquierda, la tapa de la derecha, llegarán en un determinado tiempo, y ese determinado tiempo que les lleve llegar de un lado a otro, pues tiene que ver con qué tan intensa es la corriente, ¿no? Mientras menos tiempo les lleve, pues más portadores de carga van a pasar por esta compuerta en un intervalo de tiempo finito. Entonces, eh, el tipo de material del que está formado el hilo por donde voy a transmitir a los portadores de carga, pues tiene que ver con la intensidad de la corriente que se pueda generar, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta corriente es proporcional a un tipo de fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre los portadores de carga. O sea, sabemos que si queremos que los portadores de carga se muevan, ¿sí? Se aceleren de un extremo a otro del conductor, pues es porque hay un campo de fuerzas que los hace reaccionar, que los atrae de un lado a otro, ¿no? Entonces, esperamos que mientras más intensa sea esa fuerza, pues más corriente se produzca, ¿verdad? Si yo pongo entre los extremos de este conductor un campo de fuerzas muy, muy intenso, pues los portadores de carga se van a acelerar mucho y la corriente va a aumentar, ¿no? Si pongo una fuerza relativamente moderada, bueno, pues a lo mejor sentirán una pequeña influencia que los obliga a moverse, pero hay de mala gana, llegan muy tarde, llegan poquitos, pues la corriente no va a ser tan intensa. Entonces vamos a suponer que esta corriente, esta densidad J, se puede escribir como una expresión que es proporcional a una fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre los portadores de carga para que se puedan mover, ¿no? Si la relación es de proporcionalidad, eso significa que necesitamos multiplicar por una constante. O sea, no podemos poner J igual a F directamente porque para empezar, esta J tiene unidades de corriente, de densidad de corriente, o sea, de carga por unidad de área por unidad de tiempo. Y esta fuerza por unidad de carga, pues es eso, fuerza por unidad de carga. Entonces, no podemos igualar la J con la F porque para empezar son dos cosas diferentes. Pero lo que sí podemos pensar es que la J es proporcional a la F, a la fuerza. Entonces tenemos que poner aquí una constante de proporcionalidad que compensen las unidades, es decir, esta sigma va a tener las unidades apropiadas para que al multiplicarse por la fuerza por unidad de carga, pues me dé unidades de densidad de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, Sí. dentro de esa expresión, esa fuerza que mueve la corriente no está relacionada de alguna manera con la tensión eléctrica. Exactamente, está relacionada con eso. Sí, hacia allá me dirijo. O sea, Perdón. aquí lo que estamos haciendo es tratar de intuir de alguna manera qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, aquí tengo un material y de alguna manera los portadores de carga, ya sean electrones o sean huecos, se mueven, ¿no? Se aceleran para generar la corriente, ¿no? Esto solo puede suceder si hay una fuerza de por medio. Entonces, aquí primero estoy suponiendo, bueno, se mueven por medio de la fuerza y ya enseguida voy aterrizando las cosas al caso eléctrico, ¿no? Pero sí tienes razón, efectivamente, vamos a ver que efectivamente eso tiene que ver con la tensión y por eso la discusión de esta J es relevante cuando estoy hablando precisamente de la fuerza electromotriz, que no es otra cosa más que la tensión eléctrica que va a favorecer la generación de la corriente. Ajá. Ok. También lo preguntaba porque aún me sigue confundiendo tal vez un poco esa parte de corriente, la diferencia entre corriente y densidad de corriente, ¿no? Porque conocemos la definición de corriente, ¿no? Como la cantidad de electrones que se mueven en el circuito. Pero la densidad de corriente, pues. Como que no te queda muy claro. Sí, es que estamos acostumbrados a pensar, y de hecho es que de allí surgió el concepto, estamos acostumbrados a pensar en el cable conductor como de ancho, como de grosor cero.
y lo modelamos así como aquí estoy poniendo como un hilo matemático. O sea, es una curva que no tiene extensión en su ancho, ¿ok? Nada. Pero la realidad es que si tú cortas el hilo, pues lo que vas a ver al microscopio, pues es que sí tiene una cierta extensión. Es que esta expresión de la corriente que tengo aquí, de la corriente como derivada de la carga con respecto al tiempo, solo me dice cuántos portadores de carga, cuántos electrones, por ejemplo, pasarían en un determinado tiempo. Pero alguien te puede decir, sí, pero ¿cuántos electrones por unidad de tiempo pasan por dónde? Entonces tú puedes decir, bueno, a través de este hilo matemático. Y en realidad es que si el conductor, si el ancho del conductor es despreciable, digamos, para las medidas típicas de nuestro dispositivo, pues nos podemos quedar con esta definición. Ajá. Pero ¿qué pasaría si el hilo conductor es muy gordo? ¿Sí? O si la corriente no está fluyendo por un hilo, sino por un material que tiene una cierta extensión volumétrica ya nada despreciable. Entonces aquí sí tiene sentido preguntarse, sí, pasan 80 millones de electrones por segundo, pero ¿por dónde? O sea, pasan por aquí, pasan por el centro, sí, pasan por las orillas, ¿por dónde pasan? Y ese es el sentido que tiene esta J, ¿no? Que dices, bueno, pues podrían pasar muchos por el centro y poquitos por las orillas, así como en uno de los problemas que no me acuerdo si está en los ejemplos o en los ejercicios, lo voy a poner aquí. Voy a abrir los dos archivos para recordar en cuál archivo está. Vamos a ver aquí. Ajá, precisamente. Te dice la J, aquí nada más te dice la distribución, pero no te dice la dirección, se supone que es a lo largo de un cable, ¿no? Entonces, aquí te dice que tienes que determinar la corriente, es decir, el total de electrones o de portadores de carga por unidad de tiempo, de una distribución macroscópica, o sea que tiene un cierto, el cable por el que están fluyendo los portadores de carga tiene una extensión que no es despreciable. Uh-huh. Y te están pidiendo solamente el número de portadores por unidad de tiempo, ¿no? Y te dan esta distribución. Entonces aquí, por ejemplo, estoy marcando esa distribución. Esta distribución es gaussiana, es decir, está muy concentrada en el centro, es decir, hay muchos portadores de carga que van a salir muy pegaditos al eje de este cable, y conforme los portadores de carga se van alejando, pues pasan cada vez más lentos. Es como si este hilo conductor, por supuesto va a ser no homogéneo, es más, si esto fuese una avenida, por ejemplo, significaría que hay muy poco tráfico en el centro del conductor, pero conforme nos vamos alejando del centro y acercando a la superficie lateral, es más difícil que los portadores de carga se muevan, puede ser por algún rozamiento o porque las características del material, si este material, por ejemplo, está formado por capitas de diferentes materiales, pues que las propiedades conductoras del material de afuera pues sean menores o cosas así. Entonces, si tú quieres calcular la corriente, pues alguien te puede decir, sí, pero vamos a ver, la corriente en el centro tiene una cierta intensidad, pero ya más afuera tiene una intensidad diferente. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿dónde quieres que calcule la corriente? Aquí en el centro, en medio, en las paredes, ¿dónde? Y aquí, por ejemplo, este problema te dice, bueno, dame la corriente total en toda la superficie. O sea, si yo pongo una pantalla aquí del tamaño de la sección transversal de este conductor, quiero saber cuántos pasaron, ya sumando los del centro, los del medio y los de las orillas. No sé si ahora sí sea un poco más clara la diferencia entre una y otra. Ok, sí, muchas gracias. Es porque la I tiene que ver con algo muy local. Ajá. Y la J tiene que ver con estas distribuciones que ya son macroscópicas, o sea, tienen un cierto ancho
y hay una diferencia sustancial entre cómo se mueven los portadores de carga en unas regiones del espacio y cómo se mueven en otras regiones, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, tiene una distribución así. Hay mucha corriente, pasan muchos electrones por la parte del medio, pero conforme vamos alejándonos, pues se van desvaneciendo, ¿no? Ujú. Puedes pensar, por ejemplo, en una autopista, las vías rápidas están cerca del centro, ¿no? Cerca del muro que separa los dos sentidos de la autopista, ¿no? Okay. Entonces, si tú pusieras un dispositivo que contase los autos que pasan por todo el ancho de la autopista, verás que en el centro pasan más que en las orillas, simplemente porque los que van en las orillas van más lento, ¿no? Entonces tienes una distribución algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Ves? sí, lo entiendo. Entonces, esta J toma en cuenta precisamente esa distribución, ¿no? Que los cables tienen un espesor finito, o sea, no son infinitesimales, no son curvas matemáticas, y que las distribuciones de los portadores de carga podrían ser diferentes en todo lo ancho del hilo conductor, ¿no? Ok. ¿Vale? Sí, vale. Entonces, Muchas básicamente, gracias. esencialmente la diferencia entre la J y la I. Entonces, si queremos la I, si queremos todo, bueno, pues integramos sobre toda aquí sería sobre todo el disco, que es la sección transversal del cable, de este cable. Pero alguien podría decir, no, este cable tiene una sección de radio R, yo quiero nada más cuántos electrones pasan en la mitad, ¿no? Entonces, pues lo que tienes que hacer es la integral, pero no sobre todo la sección transversal, sino sobre una sección transversal de radio R medios, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y así puedes contar los electrones en una región o en otra o en toda la sección. ¿Vale? Ok, sí. Lo entiendo. Muy bien. Gracias. Okay. ¿Algo más? ¿Nadie más quiere preguntar algo adicional? Ok. Bueno, entonces, perdón, así quedamos, ¿no? Vamos a suponer que a través del cable se mueven los portadores de carga porque hay una fuerza que los está obligando a hacer tal cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, la fuerza que uno pueda aplicar, pues es independiente del medio que tengamos aquí, ¿no? O sea, si yo me veo a mí misma en un laboratorio y digo, bueno, pues puedo tener un medio material y yo soy capaz de generar un tipo de fuerza, ¿no? Y esas son mis capacidades. Y resulta que si pongo un cable de cobre, pues voy a tener una cierta corriente, pero si pongo cualquier otro cable usando la misma fuerza, pues voy a tener otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, por supuesto que la J va a tener información acerca de la fuerza que yo pueda producir por mi cuenta, que es independiente del material, y las propiedades del material. Entonces, esta constante de proporcionalidad que yo pongo aquí está asociada con el medio y la fuerza está asociada con las características externas que yo voy a preparar para que pueda producir la corriente. Entonces, volviendo volviendo al ejemplo de la autopista, esta sigma sería como una especie de conteo de cuánto tráfico hay, ¿no? Mientras más tráfico haya, pues menos corriente voy a producir, ¿sí? Porque pues los autos van a demorar más tiempo, ¿no? O sea, en un medio material, si el medio no favorece de alguna manera, si los portadores de carga sufren muchas interacciones y hay bastantes rozamientos, bastante dispersión de los portadores de carga, pues les va a llevar un buen rato llegar al destino, sí, a la terminal del conductor, y eso se va a reflejar en una disminución en la intensidad de la corriente. Sin embargo, si el medio favorece el paso
los portadores de carga, pues van a pasar muy rápido por una cierta región, van a tardar muy poco tiempo en atravesar todo el circuito y eso se va a reflejar en una alta intensidad de la corriente, ¿no? Entonces, esta sigma que está aquí se conoce como conductividad, aquí me equivoqué, conductividad del medio, ¿sí? Y es una especie de medida de qué tan fácil es que el medio permita el flujo de portadores de carga para poder producir una corriente, ¿ok? Entonces, aquí, en esta expresión 1.15, tenemos lo que se necesita, que esta J va a depender tanto de la capacidad de las capacidades externas de inducir corriente eléctrica como de las facilidades que presenta el medio, ¿no? El medio se puede negar completamente a dejar pasar a los electrones, como los medios dieléctricos, por ejemplo. Entonces, los medios dieléctricos, ustedes pueden generar una fuerza para generar una corriente y lo más seguro es que terminen quemando el material antes de que se pueda producir una corriente significativa como para poder hacer funcionar un dispositivo, ¿verdad? Y hay otros materiales que se prestan tanto al paso de la corriente que ni se calientan ni les pasa nada y puede fluir la corriente sin problemas y pueden generar altas corrientes en esos medios, ¿no? Entonces, la corriente que yo pueda producir aquí va a depender tanto de las condiciones externas a las que yo someta mi conductor, como de las propiedades del conductor mismo, y eso se ven reflejados aquí en estas dos cosas, en esta expresión. Las capacidades externas están en la F y las capacidades del material en la sigma, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, entonces esa F de alguna manera es adimensional. No, esta F tiene unidades de fuerza por unidad de carga, o sea, serían newtons, en el sistema internacional de unidades serían newtons sobre coulomb. Ok. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué unidades debe tener la sigma para que esta J tenga unidades de, ¿qué dijimos? Carga por unidad de área por unidad de tiempo. En el sistema internacional sería coulombs sobre metro cuadrado segundo, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por quién tengo que multiplicar a los newtons sobre coulomb para que me den coulombs sobre metro cuadrado segundo, ¿no? Pues así es como puedo determinar, por ejemplo, en qué unidades se va a medir la conductividad. ¿De acuerdo? Así es como se puede determinar, ¿vale? Ok. Ahora, como les decía, no todos los medios se prestan con la misma facilidad al paso de la corriente, ¿no? Y por eso, en nuestro caso, diferenciamos entre tres tipos diferentes de materiales que son conductores, semiconductores y dieléctricos, ¿no? Los conductores son aquellos que, para los cuales es bien fácil transmitir portadores de carga. Los semiconductores pues tienen unas capacidades promedio, y en los dieléctricos prácticamente no se puede, ¿no? Antes de poder producir una corriente significativa, ¿no? Interesante, estropeamos el material por someterlo a tensiones tan fuertes, ¿no? O sea, rompemos la estructura del material antes de poder hacer que la carga fluya. Entonces, ustedes pueden encontrar en los libros de ingeniería o de teoría electromagnética alguna especie de tablas de las conductividades típicas de los medios. Y lo que se puede ver es que típicamente un conductor, como un metal, como el cobre, la plata, ¿no? Tiene una conductividad que es 10 a la 22 veces mayor que la conductividad de un dieléctrico, como el acrílico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto habla de que efectivamente
las propiedades eléctricas son radicalmente diferentes entre los distintos medios, ¿no? Los metales tienen unas conductividades enormemente, esto es un 10 seguido de 22 ceros, imagínense la cantidad que es eso, de veces mayor la conductividad que la de un dieléctrico. Entonces, para fines prácticos y a muy buena aproximación, en la solución de problemas electromagnéticos, si tenemos un buen conductor, quiero decir, un metal, podemos considerar que la conductividad es infinita, ¿sí? Y para los medios eléctricos podemos, a muy buena aproximación, dar una descripción suponiendo que la conductividad es cero, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso es simplemente por este factor tan grande, que es de veces mayor la conductividad en un conductor que en un dieléctrico, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. De mi parte no, profesora. Bueno, ahora, sí, yo entiendo que sí, no, honestamente no estoy familiarizada con las técnicas, pero se hace así, o sea, se miden la cantidad de corriente que es capaz de transmitir un medio, no sé, hay algunas metodologías bastante específicas, ¿no? Afortunadamente hay gente que se ha dedicado a eso y sí, hay tablas, ¿no? En los libros de materiales, sobre todo, vienen las tablas específicas de cuáles son la conductividad o la resistencia, ¿no? Que es otro parámetro, parámetros eléctricos que distinguen unos medios de otros, como la conductividad, la resistencia, la inductancia, el índice de refracción y todos esos parámetros, ¿no? Que caracterizan un material, ya sea para la transmisión de carga o de corriente o de luz, ¿no? Y ahí la mayoría de los materiales típicos están ya perfectamente bien caracterizados de forma muy precisa, es decir, con bastantes cifras significativas para evitar errores sistemáticos en los cálculos, ¿no? Sí están ya tabuladas. Se calculan de manera experimental, definitivamente. La caracterización de los materiales tiene que ser así, de forma experimental. Pero hay ya manuales o almanaques con muchas tablas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, ahora, si las cargas eléctricas deben someterse a un campo de fuerzas, ¿no? La única fuerza que conocemos ahorita a la que reaccionan las cargas eléctricas, pues es el campo eléctrico. Entonces, la fuerza por unidad de carga que va a hacer que las partículas se muevan para generar la corriente, pues tiene que ser eléctrica. Y la única fuerza que conocemos, la única fuerza por unidad de carga que conocemos capaz de mover partículas cargadas desde el reposo es el campo eléctrico, no hay otro. Y el campo eléctrico tiene las unidades precisamente de fuerza por unidad de carga. O sea, recuerden que el campo eléctrico se define como la fuerza producida sobre una partícula cargada por otra carga entre la carga de la partícula, ¿no? Entonces, efectivamente, el campo eléctrico está medido en fuerza por unidad de carga, y entonces, esta F que está aquí, si ha de ser de tipo eléctrico, pues entonces es el campo eléctrico externo que yo pueda producir para generar la corriente, ¿sí? Y entonces, obtengo esta expresión que es bastante conocida, se conoce como ley de Ohm, ¿no? Que la densidad de corriente en un hilo conductor es el campo eléctrico externo al que yo someta ese hilo conductor multiplicado por la conductividad del medio. Y aquí se ve efectivamente que producir una corriente determinada
o una densidad de corriente determinada involucra dos cosas. Involucra las capacidades de producir campo eléctrico que tenga de manera externa y también involucra el material en el que se va a producir la corriente. O sea, no es lo mismo producir corriente en cobre que producir corriente en cualquier otro tipo de material, ¿no? Por eso es que la mayoría de los circuitos eléctricos se utilizan materiales muy específicos, ¿no? O sea, son materiales que, es que ahí ya depende de muchas cosas, depende de los costos, de fabricación de los metales, porque a lo mejor un metal puede tener una conductividad extraordinaria, pero a lo mejor no es tan maleable, es decir, no se pueden generar hilos estables, digamos, que soporten no solamente tensión eléctrica, sino también tensión mecánica, yo no sé, ¿no? Entonces ahí ya para la producción y la generación de circuitos, pues ya entran en consideración otras cosas como costos, como si el medio va a estar sometido a otro tipo de interacciones que no sean solo eléctricas y cosas por el estilo, ¿no? Pero al menos desde este punto de vista plano, en donde lo único que nos interesa es producir corrientes en medios a través de campos, pues esta es la expresión, ¿no? Y aquí se ve que es precisamente una especie de compromiso entre la fuerza externa, la fuente de alimentación que yo esté poniendo para producir la corriente y el material en el que se vaya a producir la corriente, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Por el momento no. No. Muy bien. Entonces, si la densidad de corriente se puede escribir así en términos del campo eléctrico, ya vamos aterrizando esto en lo que nos interesa, ¿no? Que son los campos. El flujo de la intensidad de la corriente I, que es plana, simplemente carga por unidad de tiempo, pues por supuesto va a depender de dónde, ¿no? A través de qué superficie vaya yo a medir la corriente, porque como aquí les digo, la intensidad de la corriente I, pues es simplemente carga por unidad de tiempo, ¿no? Pero no va a ser lo mismo si yo pongo aquí una pantalla pequeñita o si pongo una pantalla que tenga todo el ancho de la sección transversal del conductor, ¿verdad? Entonces, cuando tengo esta distribución extendida de corriente, pues sí importa corriente a través de dónde, ¿no? Entonces, cuando son filamentos, no pasa nada, la I es completamente autocontenida, pero cuando ya la corriente está distribuida en una extensión macroscópica, sí, extendida, pues entonces ya tengo que decir dónde. Entonces, por eso aquí, ¿dónde? Pues en una sección transversal A. Entonces, como ya sé que la corriente se calcula como la integral de superficie sobre la superficie A, entonces, cuando uso la ley de Ohm para sustituir esta J, pues me queda que la corriente I es sigma por la integral de superficie del campo eléctrico, pues, sobre la superficie de interés, ¿vale? Profesora, esas superficies macroscópicas, diferentes a los filamentos, en ese punto ya dejamos de hablar de cables. Ya, bueno, es que hasta ahorita lo he estado asociando mucho a cables. A cables que, bueno, suponemos dejan de tener una sección transversal, pues como lo decíamos, pues, despreciable. Y empezaban a crecer, pero claro. ¿Esos medios macroscópicos pueden ser diferentes o...? Pues es que mira, aquí la palabra clave es depende. ¿De qué depende? Cuando uno dice despreciable, esa palabra despreciable o muy grande o muy pequeño no tiene sentido si no le pones un apellido. Es despreciable con respecto a qué. Muy grande con respecto a qué. Muy grande comparado con quién. Por ejemplo,
para nosotros, en una mesa, por ejemplo, donde nos vamos a sentar a trabajar, hay un poco de polvo y uno dice, bueno, le limpio tantito, no pasa nada. El polvo a lo mejor puede ensuciar algo, pero no me importa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la producción de películas delgadas, ¿sí? Ya a nivel de nanomateriales, o por ejemplo, para la detección de luz a nivel cuántico, una partícula de polvo es una montaña para un fotón, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos conceptos de despreciable, de muy grande, de muy pequeño, pues son relativos, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros, la verdad es que un cable, independientemente del sistema del que se trate, la realidad tiene una extensión finita, ¿verdad? O sea, no es una curva matemática, no tiene extensión cero, esa es la realidad. La pregunta es si las dimensiones transversales de ese cable importan para la descripción del sistema. Entonces eso va a depender de las otras distancias características del sistema. Por ejemplo, en una línea de transmisión, las características de la luz, de la longitud de onda, de la luz que va a pasar por ahí, si es muy chiquita, pues entonces aunque tu cable mida el ancho, ¿no? O sea, lo veo como un cabello, como un hilo matemático. Pues sí, pero resulta que la señal que se va a propagar por ahí tiene características, tiene longitudes características más pequeñas todavía, y entonces sí importa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si lo vas a comparar con transmisión de ondas de radio, en donde la longitud de onda es de metros, pues claro, 50 micras es despreciable, ¿no? Entonces, aquí sí, efectivamente estamos acostumbrados a trabajar con hilos y lo más seguro es que sean hilos. La pregunta es, ¿el ancho del hilo importa para la descripción de la física que ocurre en el sistema? ¿Importa o no? Y hay otras distancias características del mismo sistema, es lo que te va a decir si lo puedes despreciar o si lo tienes que tomar en cuenta. Ajá. ¿Sí? Ok, sí. Sí, lo logro entender. Gracias. Entonces, a lo mejor no estamos hablando de sistemas diferentes, ¿no? Pero para unos ciertos fines sí va a importar el ancho y para otros no necesariamente, ¿no? Entonces, aquí el punto es, dependiendo de lo que tú quieras describir, vas a usar una descripción u otra, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir, pues, saber cuál de las dos cosas es importante, cuando puedes trabajar simplemente con la corriente y cuando sí tienes que tomar en cuenta que probablemente la extensión de la corriente sea finita y que necesites prestar atención a si esta corriente además está distribuida de forma no homogénea a través del dispositivo por el que se está propagando, ¿no? ¿Ok? Ok. Sí, gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces, como les decía, pues tenemos esto. Ahora, perdón. Ahora, si suponemos vamos a suponer para fines de definir, digamos, los parámetros que van a ser importantes en esta descripción. Vamos a suponer un caso como en donde
todo es uniforme, ¿no? Vamos a suponer que el campo eléctrico evidentemente está apuntando en la dirección del eje de simetría de este cilindro, de tal manera que pues las cargas eléctricas, dependiendo de si son electrones, pues se van a mover en sentido contrario a las líneas de campo, y si son huecos, pues se van a mover en la misma dirección de las líneas de campo, ¿no? Pero vamos a suponer que el campo está alineado con el eje de simetría del conductor, y que la superficie a través de la cual quiero calcular la corriente, pues es la sección transversal, que es ortogonal al campo, ¿no? Entonces, el vector unitario ortogonal a la superficie a través de la cual va a pasar la corriente aquí, pues apunta en la misma dirección que el campo, ¿verdad? La superficie es ortogonal al campo, y por lo tanto el vector normal a la superficie pues apunta en la misma dirección que el campo. Entonces, este producto interno es 1. Además, podríamos considerar que el campo E es uniforme en todo el espacio, como les decía, está bien alineado con el eje del conductor, entonces no depende se apunta en la misma dirección en toda la superficie, ¿sí? Lo puedo sacar de la integral, y entonces simplemente me queda E por la integral del diferencial de área, que es toda el área de la sección transversal. La corriente es simplemente la conductividad por el campo, la intensidad del campo por el área de la sección transversal de mi conductor, ¿ok? Entonces, esto sería, digamos, como una descripción local simple de lo que podría pasar en una situación con mucha simetría. Pero nos sirve para introducir este otro tipo este otro parámetro, que es la resistencia, que también va a jugar un papel importante en la descripción del paso de la corriente en un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, aquí vean este dibujito, por favor. Aquí tengo mi sección de conductor. Nosotros sabemos que para que circule la corriente por aquí, tengo que poner una tensión, una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, ¿no? Y sabemos que en el caso ideal, esa diferencia de potencial es lo que define el campo eléctrico, digamos, entre las terminales de este conductor. Entonces, el campo eléctrico es la tensión, el voltaje sobre la distancia, ¿sí?, de separación entre las dos terminales, digamos, en un caso ideal, ¿no? Entonces sustituimos este campo E por simplemente por la distancia, la longitud la distancia que hay entre las terminales, ¿sí? Y definimos este parámetro resistencia como L sobre sigma A, ¿ok? Entonces me va a quedar aquí que I es igual a voltaje sobre R, ¿sí? Que no es otra cosa más que la otra cara de la ley de Ohm, que es el voltaje igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Esta es la famosa Victoria Reina de Inglaterra. Entonces, aquí estoy relacionando la resistencia con la conductividad del medio, pero no solamente, la resistencia toma en cuenta no solamente las características eléctricas del medio, sino también su geometría. En esta expresión, la sigma es una cantidad que simplemente toma en cuenta la disposición del medio a transmitir portadores de carga. Sin embargo, si el cable es muy largo, pues el electrón le va a llevar mucho tiempo fluir de un lado hasta el otro, ¿no? Y además, si es muy ancho, pues va a ser más fácil fluir que si es muy angosto, ¿no? Entonces,
la resistencia es otro parámetro que mide también propiedades eléctricas del medio, pero además de las propiedades del medio mismo, de la composición química del medio, toma en cuenta la geometría del conductor, ¿sí? No es lo mismo tener un conductor anchote y muy angosto a tener un conductor, perdón, anchote y muy cortito, a tener un cable muy, muy largo, pero de un ancho muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, mientras menos espacio tengan los portadores de carga para circular, pues les va a llevar más tiempo, ¿no? Y mientras más largo sea el recorrido, pues eso se va a reflejar en la corriente que uno va a recibir, ¿ok? Entonces aquí vemos que la resistencia es inversamente proporcional a la conductividad, o sea, medios con conductividades muy grandes, casi infinitas, como en el caso de los metales, pues van a tener resistencias despreciables. Acuérdense que mientras más grande sea el denominador, más pequeña es la razón, más pequeño es el cociente, ¿ok? Entonces, si la conductividad es muy grande, el cociente es muy pequeño, la resistencia es casi cero. Si la conductividad es pequeña, pues el cociente, mientras más se acerque a cero la conductividad, este cociente va a ser muy, muy grande, significa que hay mucha resistencia al paso de la corriente. Pero como les decía, la resistencia no nada más tiene que ver con las propiedades de la composición del medio, sino tiene que ver con su geometría. Entonces, mientras más ancho sea el medio, el denominador va a ser muy grande y el cociente va a ser chiquito. Entonces, mientras más grande sea la sección transversal del cable, pues va a oponer menos resistencia. Y mientras más largo sea, pues la resistencia crece, ¿no? Por eso es todo este tipo de estos cables conductores también se clasifican no solo por su composición química, sino por los calibres, ¿no? Porque el calibre tiene que ver con el grosor y todo eso, porque eso también influye en cuánta corriente vamos a poder obtener sometiendo ese cable a una tensión específica. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, entonces así tenemos aquí ya tenemos, por ejemplo, la relación entre la corriente que yo puedo producir con una tensión que yo tengo que aplicar de forma externa y las características del medio, pero aquí ya se toma en cuenta no solamente las propiedades eléctricas de la composición del medio, sino la geometría. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Y ya que tenemos eso, también podemos determinar, por ejemplo, la potencia que podemos suministrar a este cable simplemente por someterla a esta tensión V, ¿ok? Entonces, sabemos que la tensión es el trabajo que se realiza por unidad de carga, ¿no? Permítanme. La tensión se ve negro, ¿verdad? Ah, no, ya. La tensión V es el trabajo por unidad de carga. Así que si yo multiplico la tensión por el diferencial de carga, pues eso me va a dar la derivada de Q de W con respecto a Q por Q. Y esto que está aquí es de W, ¿no? Entonces, un elemento diferencial de trabajo aplicado sobre un elemento diferencial de carga por una tensión V, pues es V de Q, que es lo que tengo aquí, ¿no? Ahora, recordando que
Recordando que la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, o sea, es trabajo por unidad de tiempo, pues aquí veo si la potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿qué tengo que hacer? Trabajo por unidad de tiempo, pero el trabajo yo sé que es V de Q, entonces esto simplemente es V por la derivada de Q con respecto al tiempo. Simplemente hay que derivar esto, ¿no? Y la derivada de Q con respecto al tiempo es la corriente, ¿no? Entonces de aquí veo que la potencia que puedo suministrar al conductor por una tensión V, pues es simplemente V por I. ¿Ok? Por supuesto que aquí ya nada más, en esta expresión, pues yo ya nada más tengo información sobre el voltaje y la corriente, pero recuerden que la corriente está asociada con el voltaje a través de la resistencia, y la resistencia sí tiene que ver con las propiedades del medio, ¿no? Entonces aquí, aunque no lo parezca, el medio sí juega un papel importante en cuánta corriente en cuánta potencia se puede producir en un circuito, ¿ok? ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Bueno, ok, entonces este paréntesis que estoy haciendo, tratando de discutir acerca de la corriente y tratando de entender un poquito lo que está sucediendo al interior del conductor, vamos a regresar a la parte que estábamos discutiendo anteriormente acerca de la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces ya determinamos que la fuerza necesaria para mover a los portadores de carga en un medio conductor o en un circuito es igual al campo eléctrico, ¿ok? Y este campo eléctrico sabemos que podría tener una componente conservativa, pero definitivamente si vamos a usar ese campo para producir corrientes, pues necesitamos la componente no conservativa, ¿verdad? Porque esta componente conservativa del campo no puede, por sí sola no puede. Entonces, el campo eléctrico podría tener las dos componentes, pero si vamos a generar una corriente a través de un circuito, esta componente no conservativa tiene que estar presente, ¿no? La pregunta es, y sigue siendo, ¿cómo se va a generar? ¿Ok? Ya, esta sí sabemos cómo generarla, pues ponemos ahí una carga y ya, ¿no? Pero esta, ¿cómo? Sigue siendo un problema, ¿ok? No se les olvide. Bueno, ahora vamos a considerar un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Sujeto a una fuente de alimentación, de alguna manera la generamos ahí, y esta fuente de alimentación es tal que es capaz de producir una corriente a lo largo de este circuito, ¿no? Como sabemos que el circuito está formado por un medio material, ese medio material inevitablemente va a oponer una resistencia al paso de los portadores. ¿Por qué? Pues porque los portadores van a chocar, van a sufrir dispersión al atravesar toda la red cristalina, por ejemplo, de un metal, por ejemplo. Entonces, la forma de representar a nuestro circuito, pues es esta, ¿no? Es estas dos rayitas que tenemos aquí, sabemos que es la fuente, y esta línea quebrada, poligonal, representa la resistencia que opone el medio, ¿ok? ¿Vale? Vale. Ahora, a la fuente, digamos que a esta capacidad de producir corriente le vamos a llamar fuerza electromotriz, ¿no? Ya saben, la pregunta es, ¿qué es esa fuerza electromotriz? Bueno,
En el cable se genera una corriente I, ¿sí? En una situación en donde esta fuente que está aquí es ideal, es decir, toda la capacidad que tiene esta fuente se traduce al circuito, eso no siempre pasa, ¿no? Si ustedes ponen ahí una batería, ustedes saben que la batería siempre tiene una resistencia interna y no toda la potencia va a ser suministrada al circuito, pero vamos a suponer que estamos en un circuito ideal y que toda la tensión que se puede producir aquí se refleja en el circuito, ¿no? Entonces, perdonen, un segundo, es que tengo la garganta seca ya. Ok, entonces, si asumimos que esta fuente que está aquí tiene una resistencia interna igual a 0, entonces significa que si, aquí lo vemos, ¿no? Que si la resistencia, acá, que si la resistencia es igual a 0 es porque la conductividad se vuelve infinita, ¿ok? Esto se vuelve infinita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si esta conductividad es enorme, ¿sí? Entonces, para poder producir una corriente finita, pues este campo eléctrico tiene que ser prácticamente cero, ¿no? Esa es la única forma en la que podemos generar una corriente finita con una conductividad infinita, pues es que el campo sea muy chiquitito, que apenas se insinúe el campo. Entonces, si el campo es igual a 0, entonces eso significa que las componentes conservativa y no conservativa son iguales, ¿no? Son iguales y de signo contrario para que se cancelen, ¿ok? Pero ya sabemos que la tensión está dada como la integral de línea del campo eléctrico, del campo eléctrico conservativo, ajá, entre las terminales del resistor. Entonces, si queremos calcular aquí la tensión V, pues eso es menos la integral desde A hasta B, ¿sí? Menos porque acuérdense que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. La componente conservativa del campo, perdón, la integral de línea de la componente conservativa del campo, ¿ok? Pero en este caso ideal, donde la resistencia interna de la fuente que va a producir la corriente es 0, entonces la componente no conservativa tiene que ser menos la componente conservativa. Entonces aquí sustituimos menos S por ENC, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, esto se hace entre las terminales del resistor, sí, aquí está desde A hasta B, pero es que en realidad esto abarca todo el circuito, ¿no? Además, como aquí el campo no conservativo es 0 dentro de la fuente, pues entonces prácticamente puedo sustituir este A y B por una integral de línea sobre el circuito completo, ¿vale? Porque los puntos que no correspondan, en los puntos en donde no correspondan los circuitos A y B, este campo va a ser simplemente 0. Entonces, sin problemas puedo sustituir este A y este B por el circuito completo. Y entonces, lo que observo es que el voltaje suministrado o la tensión suministrada por la batería es igual a la integral sobre todo el circuito del campo no conservativo. Y eso es lo que yo había definido desde el principio como la fuerza electromotriz. Es lo que está acá, ¿no? Esto que está acá. La fuerza electromotriz es la no conservativa, ¿ok? Entonces,
es lo que yo les decía, la fuerza electromotriz, que es aquella entidad capaz de producir una corriente que se define como el trabajo por unidad de carga, que se aplica sobre un portador de carga para moverlo a lo largo del circuito, no es otra cosa más que la fuerza electromotriz. Pero debemos considerar que eso es cierto porque estoy asumiendo que la batería que estoy conectando aquí, que va a generar esta diferencia potencial, no tiene resistencia interna, ¿ok? Entonces, toda la tensión que se produce se transmite hacia el circuito para generar la corriente, ¿no? Y entonces, la fuerza electromotriz es exactamente igual al voltaje producido por esa batería y es igual a la resistencia por la corriente, por la ley de Ohm, como vimos hace un momento, ¿no? ¿Ok? Y entonces, efectivamente, si la corriente es constante, entonces la resistencia y el voltaje pues están relacionadas a través de una función lineal, ¿no? Entonces aquí se ve precisamente que el voltaje es proporcional a la resistencia y que la constante de proporcionalidad es simplemente la corriente, ¿ok? Pero ese es un caso ideal. Aquí lo que estamos viendo es que conforme mayor se hace la resistencia, pues mayor es el voltaje que se necesita para poder producir una corriente constante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Hasta este punto todo era en el caso ideal, ¿no? De la fuente. Ajá. Sí, todo es ideal aquí porque estoy asumiendo que esta batería que estoy conectando al circuito es ideal, no tiene resistencia interna. Sí, es ideal. Okay. Uh-huh. Y entonces, pero eso sí nos da una especie de intuición de qué rayos es la fuerza electromotriz. Y aquí ya vimos que en el caso ideal, pues es el voltaje que produce la pila. Ajá. Entonces, había comentado Alejandro, José Alejandro, que si, si esta fuerza era una especie de tensión, sí, es efectivamente eso. O sea, aquí se ve que en el caso ideal es exactamente la tensión producida por la fuente externa. Esa es la fuerza electromotriz. ¿Ok? Es lo que hace girar a los portadores de carga en este circuito, circulación de la corriente. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Pero no hay que olvidar que esto es en el caso ideal, ¿no? Uh-huh. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y si no? ¿Qué hacemos? Bueno, si la fuente que estoy conectando a mi circuito para generar la corriente tiene una resistencia interna, ¿sí? Digamos que la manera apropiada de representar mi circuito de manera esquemática, pues es ¿no? Aquí tengo el circuito, ¿sí? Y voy a asumir que la batería presenta una resistencia interna, digamos, R0. Ajá. Y además tengo la resistencia misma del material del que está hecho el circuito. Entonces aquí ya hay una diferencia, ya hay dos resistencias conectadas en serie, ¿ok? Ustedes ya saben que las resistencias conectadas en serie producen una resistencia total, y eso cambia el comportamiento del movimiento de los portadores de carga, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a suponer que esta fuente que está aquí es capaz de producir una tensión V en las terminales del circuito. Uh-huh. Y, y además tiene una resistencia interna que también va a jugar un papel importante en la dinámica de todo el sistema, ¿no? Entonces aquí ya no puedo concluir de entrada que la E, que la fuerza electromotriz, va a ser igual a la tensión, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí me conviene dividir el circuito en partes, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí, estos puntos están denotados de manera
digamos, apropiada para ir considerando partes del circuito, digamos, para saber qué es lo que sucede debido a cada una de las resistencias a la fuente y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo escribir esto de manera muy simple. VA, como VA, le quito VD y luego se la sumo. Le quito VC y luego se la sumo. Le quito VB y luego se la sumo. Le quito VA y luego se lo sumo, ¿no? Entonces aquí lo único que hice fue rizar el rizo, sumar y restar las tensiones justamente en los puntos específicos que denotan las componentes de este circuito, ¿ok? ¿Vale? Y luego los asocio en diferencias porque efectivamente yo conozco las diferencias aquí de tensión en cada uno, entre dos puntos contiguos de mi circuito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo a VA como la diferencia VA menos VD más la diferencia VD menos VC más la diferencia VC menos VB más la diferencia VB menos VA y así, ¿no? ¿Ok? Ahora, VA menos VD vamos a ubicar. Este es A y este es D. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos? Entre el A y el D. Aquí lo tengo. VA menos VD, pues es simplemente esta fuerza electromotriz, ¿no? Es lo que le estamos metiendo al circuito, es lo que proporciona, la tensión que proporciona esta fuente que está aquí. Ajá. Pero observen que vamos de positivo a negativo, entonces es simplemente menos epsilon, ¿no? Porque estamos midiendo al revés. Estoy asumiendo que la corriente circula en esa dirección, en el sentido horario, ¿vale? ¿Ok?